Buenas tardes a todas las personas presentes. Si falta alguien más, vamos a ir esperando para que vayan conectándose. Y bueno, vamos a ir avanzando con con el término del módulo que dejamos hace 2 semanas, ¿sí? Bien, para recapitular rápidamente lo que vimos hace 2 semanas, estamos ahorita en el módulo de salud mental y factores psicosociales en el trabajo. Vimos el tema de los riesgos psicosociales, la presencia en la normativa, eh, cuáles son las principales definiciones de los conceptos en los que son riesgos psicosociales, eh, cómo los riesgos psicosociales se van a evidenciar en una jerarquía de control cuando se quiere realizar su intervención. Luego también vimos los principales factores psicosociales que vamos a ir evaluando en una empresa y que vamos a encontrar, ¿no? También los principales riesgos psicosociales, también cuáles son los que más se presentan, cómo se presentan, cuál es la causa que tienen, las características, ¿no? Y finalmente, vimos sobre la evaluación psicosocial, ¿no? Cuáles eran los pasos, cuáles son las metodologías que se tienen para esta evaluación de los riesgos psicosociales, las técnicas principales y me parece que nos quedamos aquí en la planificación y trabajo de campo, ¿no? Una vez que se haya definido qué cuestionario voy a usar, qué técnica voy a usar, ya sea de entrevista, de observación, entrevista individual o entrevista grupal. Entonces, realizaré la planificación del trabajo de campo, ¿no? Es decir, quiénes participarán, quiénes no participarán, cómo voy a agrupar a los trabajadores, cuál va a ser el mínimo de tasa de respuesta de mis cuestionarios, cuánto va a durar esta evaluación, qué garantía le voy a brindar al trabajador con respecto a la confidencialidad de sus datos y cómo se va a realizar el análisis de sus respuestas. Bien, vamos a continuar entonces con el método, es decir, qué cuestionario se va a utilizar. Como ustedes sabrán, aquí en Perú, en el año 2023 a inicios se aprobó por el Instituto Nacional de Salud el método Sensopas-COPSOP, que es una versión del cuestionario de Copenhague, es un cuestionario danés, ¿no? Perú hizo su versión local y bueno, a partir del 2023 contamos con esta metodología que está validada en el Perú con baremos peruanos y abocada a la realidad nacional, ¿no? Es por eso que es un método muy importante, porque, bueno, aparte de que es el primero, también nos va a ofrecer información disculpe, nos va a ofrecer información muy importante para poder hacer las valoraciones. Bien, el método es bastante sencillo, en verdad sigue las mismas condiciones que los métodos de otros países como el de España, el de Chile, tenemos el de Colombia, en Argentina también tenemos uno, así que es bastante parecido, no tiene, digamos, ninguna cualidad extra, ¿no? El método, que es un cuestionario, viene con un manual que nos va a indicar cómo se va a realizar la aplicación, qué es lo que tenemos que saber, es decir, qué factores psicosociales se van a evaluar. Es importante que se tenga en conocimiento qué es lo que se va a evaluar, porque cuando brindamos la encuesta o el cuadernillo al trabajador, muchas veces el trabajador tiene preguntas, ¿no? Entonces es importante que uno sepa bien cómo son las preguntas y cómo uno puede parafrasear o argumentar si es que el trabajador tuviera alguna pregunta. De las personas presentes aquí, ¿alguien trabaja en el área de seguridad y salud en el trabajo? Creo que aquí la mayoría son enfermeras, ¿cierto? Y ahí Areli me responde que sí. Bien, por ejemplo, Areli, ¿tú trabajas en el área de seguridad y salud en el trabajo, en la empresa o en la entidad que estás laborando?
No, ya listo. Bien. A ver, ya regresamos entonces con la ponencia. Bien, entonces, hacía esa pregunta porque quería saber cuántas de ustedes sí trabajaban en esta área, que es la encargada justamente de ver todo el tema de las evaluaciones, de los monitoreos de agentes laborales. Si bien el monitoreo lo hace un psicólogo, también en otras entidades lo hace un ingeniero, lo puede hacer la enfermera también, pero digamos, su trabajo se va a limitar solamente a la aplicación de cuestionarios, ¿no? Porque el método es más que solamente aplicar un cuestionario, ¿no? Implica todo un despliegue de actividades previas, de actividades que se van a realizar durante la aplicación del cuestionario y también de aplicar otras técnicas como son las entrevistas que nos van a enriquecer la información que va a brindar el trabajador. Bien, el cuestionario, mejor dicho, el método tiene seis dimensiones, ¿no? Que son las que ustedes ven aquí: exigencias psicológicas, doble presencia, control sobre el trabajo, apoyo social y calidad de liderazgo, compensaciones y capital social. Todas ellas tienen, a su vez, subdimensiones o subescalas, ¿no? Como ustedes pueden ver, son las que están contenidas en cada uno de los cuadros. Con respecto a exigencias psicológicas, que nos da la idea de evaluar la exigencia de la tarea, tenemos las exigencias psicológicas cuantitativas, ¿no? Como su nombre lo dice, nos van a evaluar la cantidad o el volumen de tareas que el trabajador percibe en relación al tiempo que tiene para desarrollarlas. También tenemos el ritmo de trabajo, que es la intensidad o velocidad con la que un trabajador debe realizar su labor. Las exigencias de esconder emociones nos va a remitir a aquellas actividades o tareas que van a generar una demanda emocional y cómo el trabajador tiene que mantener neutralidad de sus emociones frente a ellas. Aquí vamos a encontrar esos trabajos en los que hay un compromiso emocional, como son los trabajos en el área de salud, en el área de educación o de servicio al cliente. También tenemos las exigencias psicológicas de esconder emociones, que como su nombre lo dice, son tareas en las que uno debe no solamente mantenerse neutral, sino que esconder aquello que está sintiendo, ¿no? Como, por ejemplo, el ejemplo anterior que les di, ¿no? En todas las tareas que están relacionadas a la salud, a la atención a clientes, pacientes, entre otros. Pero también se sabe que esas dos exigencias emocionales se pueden presentar en actividades administrativas o que no necesariamente se brinde servicio a otra persona, sino que se puede dar en espacios o ambientes donde hay malas relaciones interpersonales. Entonces las personas van a tener que mantenerse más neutrales y más tensas para poder trabajar bien. En la dimensión de doble presencia solamente tiene una subescala, que es doble presencia o conflicto familia-trabajo o trabajo-familia, ¿no? Que es este desbalance entre las exigencias del trabajo y las exigencias familiares y o personales que va a percibir el trabajador. La dimensión control sobre el trabajo, tenemos influencia, que es la autonomía o el grado de libertad que tiene el trabajador para realizar su trabajo, es decir, que él puede organizar de manera individual, ¿no? Cómo trabajar, qué métodos usar, qué herramientas, en cuánto tiempo lo puede hacer, entre otros. Posibilidades de trabajo, que son esas oportunidades que el trabajador va a percibir para poder desarrollar sus habilidades. Muchas personas lo suelen asociar a lo que es promoción o ascensos, pero no necesariamente, ¿no? Porque yo puedo estar en un mismo puesto de trabajo 1, 2 o 3 años y puedo aprender muchas cosas de acuerdo a la variedad de tareas que tenga y en la que yo no he ascendido, pero siento que el trabajo va a enriquecer y puedo desplegar todas mis habilidades y todas mis destrezas. Caso contrario, ¿no? Trabajos que suelen ser muy monótonos o muy repetitivos y en los que las personas suelen cansarse y también hay un mayor porcentaje de rotación de personal por ello. Luego tenemos sentido de trabajo, que como su nombre lo dice, es aquella percepción que tiene el trabajador sobre cuán útil es el trabajo que está realizando.
Vamos con la siguiente dimensión, que es de apoyo social y calidad de liderazgo, ¿no? Apoyo social de superiores, ¿no? Que es el apoyo que el trabajador percibe de parte de los líderes, supervisores, coordinadores, entre otros. Apoyo social de compañeros, ¿no? Es el apoyo que percibe de parte de sus compañeros. Calidad de liderazgo. Son las cualidades que el trabajador va a percibir de los líderes en cuanto a resolución de problemas, planificación de actividades, comunicación, entre otros. Sentido de grupo, cuán integrado se siente un trabajador dentro del grupo al que pertenece. Previsibilidad, que es esta cualidad que deben tener las empresas de comunicar o de informar de manera prudente frente a los cambios que hay dentro de la entidad. Claridad de rol, que son las funciones y responsabilidades delimitadas que debe tener cada puesto de trabajo. Y conflicto de rol es este conflicto que el trabajador va a percibir al momento de hacer su trabajo, ya sea un conflicto ético, un conflicto moral, o cuando existen contradicciones entre lo que debe hacer y lo que hace. Luego seguimos con la dimensión de compensaciones, en la cual vamos a encontrar los factores de inseguridad con las características del empleo, es decir, aquellas características relacionadas a la renovación o al contrato del puesto laboral. Inseguridad con las características del trabajo, relacionada con aquellas características como el volumen de trabajo o la cercanía que tiene el trabajo con el lugar donde vive la persona. Y también tenemos reconocimiento, ¿no? Que es esta valoración que percibe el trabajador por el esfuerzo que realiza. Y finalmente tenemos la dimensión de capital social, representado por justicia, que es la percepción que tiene el trabajador de que los problemas se resuelven de manera justa, y confianza vertical, ¿no? Que es esta percepción que tiene sobre la confianza que le brindan sus superiores, ¿no? Ya sean coordinadores, supervisores, jefes, gerentes, directivos, etc. Como ustedes pueden ver en la parte inferior, eh, los las dimensiones tienen diferentes grados de riesgo. Los más riesgosos se van a encontrar para el lado izquierdo, ¿no? Que es donde la flecha está más roja, es decir, son aquellos los más importantes, y los menos riesgosos se van a encontrar en la parte, disculpen, en la parte derecha, y los más riesgosos en la parte izquierda y los menos riesgosos en la parte derecha. ¿Sí? Bien. Por cierto, este método, o bueno, la mayoría de métodos que se utilizan aquí en Perú se solían utilizar antes de que existiera el método Sensopas, el método ISTAS 21, que es muy conocido, es un cuestionario español que también deriva de este cuestionario danés de Copenhague. Y bueno, la mayoría de los métodos tiene un tiempo de aplicación de acuerdo al grado de instrucción del trabajador, ¿no? Si hablamos de un grado de instrucción superior, el tiempo para poder responder esta encuesta puede ser entre 10 a 15 minutos. Si el grado de instrucción es secundaria completa, será de entre 30 a 50 minutos. Y si el grado de instrucción es de secundaria incompleta o primaria completa, el tiempo se va a alargar, ¿no? Puede ser de 1 hora a 1 hora y media. También hay que considerar aquellos trabajadores que no tienen un grado de instrucción, y a ellos pues se les tiene que realizar el cuestionario de manera verbal. Bien, otro aspecto importante cuando uno ya ha aplicado un cuestionario, ya tiene los resultados, es trabajar sobre la prevalencia del riesgo, que es la cantidad de personas que presentan un cierto nivel de riesgo en la unidad analizada. Si ustedes alguna vez han visto o quizá van a participar eh, en la visualización o la socialización de los resultados de la evaluación de factores psicosociales, se les va a presentar ese tipo de cuadros, ¿no? Este cuadro se realiza para que la información sobre el porcentaje de riesgo
sea, digamos, mucho más amable para las personas y se pueda entender bien qué es lo que se está evaluando y cuáles son los porcentajes y cuáles son los niveles de riesgo que tiene cada uno de los factores. Por lo general, en el cuadro se va a colocar la división o la gerencia, el área y el grupo al que se ha evaluado, ¿no? Si es que esta gerencia o área es amplia, tendrá probablemente subdivisiones, pero si es un área pequeña de 10 o 20 personas, solamente se colocará el nombre del área, qué sé yo, área de logística, área de tesorería, área de servicios, entre otros. Se coloca aquí el nivel de riesgo, ¿no? Riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, que está representado por las siguientes etiquetas, ¿no? Favorable, intermedio o desfavorable. Mientras más desfavorable es el resultado, el riesgo será más alto. Mientras más favorable sea el resultado, el riesgo será bajo, ¿no? Y se va a identificar con estos colores que son propios de la prueba, ¿no? El verde, el amarillo y el rojo. Como ustedes pueden ver, tenemos los porcentajes de respuesta, que en verdad son la prevalencia del riesgo, ¿no? Es decir, esos porcentajes son las cantidades de personas que se encuentran ubicadas en ese nivel de riesgo. Por ejemplo, exigencias de esconder emociones. Aquí un 61.5% de los que han participado y que pertenecen a esta área se encuentran en riesgo bajo. Eso quiere decir que ellos no esconden sus emociones cuando realizan su trabajo porque eso no lo amerita, ¿no? Luego, por ejemplo, acá tenemos en apoyo social de los compañeros riesgo alto, ¿no? Quiere decir que el 61.5% de los encuestados se encuentran en riesgo alto, es decir, no perciben apoyo de sus compañeros y por eso se encuentran en esta área. Y así es que se va realizando la visualización de estos resultados, ¿no? Como les dije, es un cuadro simple y con la coloración uno puede ubicar rápidamente dónde se encuentran ubicados cada uno de los factores psicosociales, ya que al ser 20 factores psicosociales, muchas veces es demasiada información, entonces se suele presentar de esta manera. Bien, otro aspecto importante es, si bien quizá ustedes no van a hacer la redacción, o si es que apoyan, por ejemplo, en la evaluación de factores psicosociales, sí alguna vez, probablemente ustedes van a tener que realizar la revisión de un informe, sobre todo si es que están vinculadas al tema del trabajo o de realizar un plan de salud mental, ¿no? Entonces, es importante que la redacción se realice de una forma clara, directa y no tan técnica, ¿no? Muchos psicólogos muchas veces suelen tener un lenguaje demasiado técnico y a veces los informes son incomprensibles. Entonces, para mí es más fácil leer esto que leer el texto porque no se entiende nada o no se entiende mucho, ¿sí? Bien, estos son algunos ejemplos de cómo sí debería estar redactado un informe para que cualquier persona que no sea psicólogo o incluso que ni siquiera sea parte del área de seguridad y salud en el trabajo lo pueda entender. A ver, por ejemplo, tenemos aquí el resultado de doble presencia o conflicto trabajo-familia, ¿no? Nos indica acá que el 72% de los asistentes, o sea, es el puesto de trabajo, se halla en situación desfavorable, es decir, que un importante número de personas necesitan responder al mismo tiempo a las demandas del trabajo asalariado y del trabajo doméstico familiar y que las exigencias laborales interfieren con ellas, ¿no? Entonces, este es un texto que sí se entiende y que se puede trabajar en base a ello, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, otro, ¿no? Con respecto a exigencias cuantitativas. Nos dice acá el 65% de la supervisión 2 de la división de logística se encuentra en situación desfavorable, que expresa que existe un desequilibrio entre la cantidad de trabajo y el tiempo disponible para realizarlo. Hay retrasos en la entrega de trabajo, se provocan acumulaciones, entre otros. Esta frase, hay retrasos en la entrega de trabajo, se provocan acumulaciones, no es un dato que va a derivar del cuestionario, sino de la entrevista, ¿no? Y es por eso que es tan importante realizar una entrevista, porque imagínense, ustedes evalúan a una empresa A y a una empresa B y ambas salen con el mismo o tienen la misma puntuación para exigencias cuantitativas, ¿no? Que se encuentran en riesgo alto. Yo solamente voy a saber que se encuentran en riesgo alto, pero no voy a saber por qué, ¿no? Y ese saber por qué, es decir, la causa de la sobrecarga de trabajo, me lo va a brindar la entrevista, ya sea la entrevista individual o grupal.
Bien, el siguiente ejemplo con respecto a calidad de liderazgo nos indica el 52.2% de los jefes de la dirección de finanzas se encuentran en situación desfavorable, lo que significa que muchas veces o siempre no se hace una buena gestión de los conflictos y el trabajo no está bien planificado, ¿no? Y aquí nos hablan de estos trabajadores que son jefes, que están evaluando también el liderazgo de sus jefes superiores, ¿no? Nos indica que están en una situación desfavorable, o sea, riesgo alto, ya que no se realiza o ellos perciben que no hay una buena gestión de los conflictos y el trabajo no está bien planificado, ¿no? También este dato se está extrayendo de la entrevista que se realiza. Bien, el informe, una vez realizado, una vez descrito, tiene además un punto que son las recomendaciones. Y estas son muy importantes porque tienen que estar en función a lo que se ha encontrado, ¿no? Lo primero es priorizar la prevención primaria, es decir, si yo he encontrado que hay una alta carga laboral, la pregunta será, ¿qué es lo que ocasiona esta carga y cómo yo voy a gestionar esta carga dentro del trabajo, ¿no? Luego, las recomendaciones tienen que estar orientadas a las condiciones organizacionales, siempre ponerlas en el primer lugar porque trabajar sobre ellas nos va a dar mejores resultados que trabajar, por ejemplo, sobre los colaboradores. Si yo sé que en mi empresa hay una alta carga laboral, la evaluación de factores psicosociales me lo ha confirmado y sin embargo la medida que yo realizo es hacer una capacitación de manejo del estrés para los trabajadores, probablemente esa medida no va a tener ningún tipo de resultado ni a corto ni a mediano plazo. Bien, luego dependerá de las técnicas que hayamos empleado para recolectar datos, ¿no? Si yo solamente he aplicado o solamente a la consultora que realice este trabajo le he indicado que aplique el cuestionario, no vamos a tener resultados tan específicos, ¿no? Simplemente nos dirá cuáles son los niveles de riesgo de acuerdo a cada factor psicosocial y no tendremos mayor información. Después, las recomendaciones a nivel individual deben ser consideradas como última medida. Siempre se tiene que priorizar las recomendaciones a nivel organizacional porque son las más importantes y son aquellas que cuando se intervienen van a tener resultados más fehacientes. Bien. Otro punto importante y de la cual muchas empresas se olvidan, probablemente ustedes que trabajan y han participado en una evaluación de factores psicosociales, es que la socialización de los resultados es totalmente desértica, es decir, nadie sabe una vez que fue evaluado, cuáles fueron los resultados obtenidos de esta evaluación, ¿no? Entonces, la presentación debe realizarse frente a los representantes de la empresa, de los trabajadores o quien representa a los trabajadores y del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿No? Al igual que el informe final, debe mantener un lenguaje claro y sencillo para el entendimiento de todos los presentes. Y es fundamental realizarlo para la comprensión de los aspectos a mejorar, ¿no? Y el motivo de hacerlo, ¿no? Muchas veces cuando los trabajadores cada año participan en la evaluación de los factores psicosociales, no saben por qué están participando, ¿no? Y solamente se acuerdan que el año pasado les dieron el mismo cuestionario y que ahora están respondiendo lo mismo, pero muchas veces no tienen ni idea. Incluso en muchas empresas no se hace una campaña de sensibilización, simplemente de una forma abrupta, se le indica al trabajador que por favor responda a esto y que tiene 15 minutos, ¿no? Y que lo haga rápido para que no se le acumule el trabajo. Entonces, cuando se trabaja de esa forma, no hay buenos resultados tanto en las respuestas del trabajador como en aquellos programas que las empresas luego quieren aplicar para prevenir los riesgos psicosociales. Bien, vamos a ver algunas consideraciones para la evaluación psicosocial. Son preguntas que suelen aparecer y que son válidas, ¿no? Y que si ustedes alguna vez participan en la aplicación de esta evaluación o están ustedes como participantes, pueden tener una visión mucho más panorámica de la misma, ¿no? Bien, con respecto a la evaluación, ¿es mejor evaluar a la población total o hacer un muestreo del mismo, ¿no? Eso va a depender de la metodología, también de cómo estamos recogiendo la información y el momento de la evaluación. Eh,
Cada metodología, bueno, en este caso vamos a hablar del Sensopas, nos va a indicar en su manual si es que se puede o no hacer un muestreo. De acuerdo al manual del Sensopas, nos indica que el mínimo porcentaje que se puede evaluar es del 60% para que la prueba sea válida, ¿no? Es decir, que las respuestas que se están brindando tengan algún tipo de validez y confiabilidad al momento de que se están recogiendo. Es necesario además que se garantice la confidencialidad y el anonimato del trabajador. Bueno, puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Va a depender porque actualmente veo que muchas empresas lo que hacen es una evaluación de riesgos psicosociales de manera virtual. Entonces ahí no se puede mantener el anonimato, pero sí la confidencialidad de sus datos. También nos indica el método que a mayor tasa de respuesta hay una mayor credibilidad, ¿no? Y esto es por criterio lógico. Si yo tengo 100 trabajadores, de los cuales me van a responder 20, las respuestas de estos 20 trabajadores no va a ser significativa para obtener una información fidedigna, ¿no? Entonces, mientras más personas participen, también habrá una mayor credibilidad en aquellas respuestas que nos están brindando. ¿Qué es mejor elegir, método cuantitativo o cualitativo? Esto va a depender también de acuerdo a la posibilidad de la aplicación. Por ejemplo, si se evalúa una empresa de 100 personas, es más factible que se pueda realizar los dos métodos. El método cuantitativo, es decir, la encuesta, y el cualitativo, es decir, aplicar alguna técnica de observación, de entrevista individual o grupal. Pero si tenemos una empresa grande de 5.000 o 6.000 personas y que tiene 5 o 6 sedes, aquí lo mejor es siempre aplicar el método cuantitativo, es decir, la encuesta, y en el método cualitativo, es decir, las entrevistas, poder hacer un muestreo del mismo, ¿no? Ya sea por la cantidad de trabajadores y también por el tiempo que tenemos para evaluarlos. Bueno, el uso de métodos combinados es la más adecuada y también recordar la triangulación de datos, ¿no? Que es esta técnica de recolección, de recolectar información de diferentes campos para poder enriquecer y corroborar la información que se está brindando. Bien, se pueden modificar las preguntas de la escala o cuestionario. Bien, aquí hay que diferenciar bien que estas dos palabras tienen diferentes acepciones, ¿no? Un cuestionario es una lista de preguntas que yo puedo fabricar para obtener información sobre algo, ¿no? Mientras que una escala ya viene a ser una serie de preguntas o de percepciones o creencias que tiene una persona y en la cual yo le voy a poner respuestas que son graduadas, ¿no? Y esas no se pueden cambiar porque tienen también todo un respaldo psicométrico que las va a avalar. El cuestionario se puede modificar, la escala no, porque ya tiene detrás un aval estadístico y ante la menor variación que yo pueda hacer de las palabras o de las opciones de respuesta, esta escala ya no va a tener ningún tipo de validez ni confiabilidad. Considerar también las directivas del manual de la metodología elegida. En el manual del método Sensopas nos va a indicar qué preguntas sí podemos modificar y cuáles no deben estar sujetas a esta modificación, ¿no? Y este es un ejemplo justamente de la escala Sensopas, ¿no? Tiene una parte que es un cuestionario y la parte que es la escala, que viene a ser las preguntas de los factores psicosociales. El cuestionario está representado por estas preguntas, ¿no? El sexo, la edad que se tiene, el nivel de instrucción y otras preguntas más, ¿no? Esas preguntas sí se pueden cambiar de acuerdo a la población que uno tiene o a la realidad de la empresa. Mientras que la escala, que son esas preguntas que ustedes ven acá, por ejemplo, tienes que trabajar muy rápido, te retrasas en la entrega de tu trabajo, etc. Y aquí tienen las preguntas graduadas, ¿no? Siempre, muchas veces, solo algunas veces y nunca. Esta parte de la escala sí no se puede modificar por ningún motivo. Bien, es necesario que los participantes contesten todas las preguntas de la escala. También aquí hay que revisar el manual de la metodología elegida. Mm, Siempre en todos los manuales nos va a indicar qué se puede hacer con aquellas preguntas que no se contestan. Por ejemplo, yo recuerdo que en el manual del ISTAS 21 español, cuando se tiene un máximo del 10% de preguntas no respondidas, ese cuestionario simplemente no sirve, es decir, no se va a considerar
para el análisis de datos, ¿no? En el caso del Sensopas, nos da un límite de 5 preguntas que no se pueden responder. Si el trabajador ya no responde la sexta pregunta, entonces cuando uno ingrese la información en la plataforma del análisis de datos, no lo va a aceptar. La información sobre la evaluación psicosocial, bueno, va a impactar. La idea es que los trabajadores eh, puedan responder el 100% de las preguntas de la escala, ¿no? Y bueno, también hay que elegir una escala acorde a las características de la población, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo a trabajadores que tienen un nivel de instrucción bajo, con un mínimo de primaria completa o secundaria completa, entonces si elijo cuestionarios muy largos, probablemente se van a cansar, aparte de todo el tiempo que van a invertir, ¿no? Bien, se debe entrevistar a toda la población participante que ha participado en el cuestionario o la escala. Bueno, esto también va a depender, ¿no? Primero que la entrevista nos va a dar información muy valiosa porque recuerden, nos va a indicar cuáles son las causas de la presencia de los factores de riesgo psicosociales, ¿no? No es lo mismo tener una sobrecarga de trabajo por falta de personal que por una distribución injusta de las tareas, ¿no? Entonces son situaciones diferentes que requieren también una intervención diferente. A mayor diversidad de entrevistas también, disculpen, a mayor diversidad de puestos también habrá un mayor número de entrevistas a realizar. Por ejemplo, si en una empresa, en un área de trabajo tengo a 10 analistas y a un jefe, probablemente ahí pueda solamente evaluar un porcentaje de los analistas, ya que el puesto es el mismo. Pero si tengo analistas, especialistas, tengo coordinadores, aparte supervisores y aparte jefes, entonces hay una mayor variedad de los puestos de trabajo. Entonces lo primordial será tratar de entrevistar a la gran mayoría de ellos. Bien, la evaluación de la escala debe ser anónima o confidencial. Bien, acá hay una gran diferencia entre estas dos palabras. Anónimo es aquello que no tiene nombre, mientras que confidencial es aquello que se va a guardar como algo, o se va a tener que resguardar como algo secreto, ¿no? Entonces, una evaluación puede ser confidencial, pero no anónima. Eso también va a depender de cómo se registre el avance de participación. Como les indicaba ahora, y con el teletrabajo, muchas empresas optan por solicitar una escala virtual, ¿no? Así que eso ya de por sí nos va a indicar que la prueba no va a ser anónima, sino confidencial. Si la evaluación se realiza de manera presencial, como en la mayoría de las empresas en las que los trabajadores no realizan teletrabajo, lo que se puede hacer es, bueno, tener el grupo de trabajadores y que ellos se registren aparte y no en en el cuestionario mismo, ¿no? Y también es fundamental informar al trabajador, ¿no? Si es que la prueba va a ser anónima, confidencial, por qué y qué es lo que se va a realizar con los datos que están brindando. Bien. Con respecto al caso individual de la tarea, el trabajo individual que indiqué, solamente he recibido seis personas me han enviado su trabajo individual. A ver, vamos a ver quiénes son. A ver, la señorita Milagros Santi Guamaní, Heidi Guamaliano, Alessandra Aro Tolentino, Areli Mendoza, Angélica Ecos y Marolín Castillo. Son las únicas personas que me han enviado el trabajo. Por favor, si faltara alguien más, ya sería en base a otra nota, porque era solamente hasta hoy el envío del trabajo, ¿sí? Bien. Listo, creo que las personas que han enviado sí se encuentran aquí. ¿Qué les pareció el caso, el trabajo individual que les envié? Por favor, también pueden participar por el chat si es que tienen quizá algún inconveniente para prender su audio. A ver, chicas, cuéntenme, ¿qué les pareció el caso? ¿Qué es algún comentario? ¿Vieron un caso similar? ¿O han pasado quizá por algún trabajo similar?
Bien. A ver, Marolín nos dice que fue interesante y que considera que es su caso que suele darse a menudo. Sí, pues sí, sí, es bastante correcto. Ya, bien, les comento un poco del caso. Este caso, si es que no se han dado cuenta, no quise poner la referencia. eh, a ver, nos dice acá Cassandra sobre el caso, nos habla sobre sobrecarga laboral también. Se tenía que dar, no sé, ajá, sí, para terminar el trabajo muy bien. Este caso es el año pasado tuve que hacer la evaluación de factores psicosociales a la SUNAT, ¿no? Y la SUNAT es una empresa muy, bueno, es una entidad muy, muy grande, ¿no? Tiene puestos de trabajo y áreas muy específicas, muy interesantes para evaluar. Y me indicaron que había que poner una atención especial a las áreas de los centros de servicios de orientación. No sé si ustedes alguna vez han ido, han solicitado el servicio de la SUNAT. Un punto positivo que tiene la SUNAT es que la mayoría de sus centros de servicios tienen una infraestructura muy adecuada, ¿no? Creo que es una de las pocas entidades del Estado que se preocupa en ese aspecto por la calidad de su infraestructura. Y bueno, SUNAT tiene muchos cuestionamientos en cuanto a su plataforma. Si es que ustedes utilizan la plataforma para emitir recibos por honorarios o lo que fuera, o quizás hacen actividades mucho más complejas, muchas veces esta plataforma suele tener pues dificultades, ¿no? Y justamente recuerdo cuando vi el caso de los gestores de orientación, porque así sí, así es el nombre de los puestos de esos trabajadores que brindan información, lo que están en sus módulos y atienden todo tipo de información, ya sea de personas naturales, personas jurídicas, entre otros, ¿no? Ya sea para que uno pueda crear una empresa, uno pueda recién tener un RUC, entre otras cuestiones, ¿no? La mayoría de ellos son administradores, ingenieros industriales, algunos han estudiado derecho, entre otros, ¿no? Y también la mayoría de ellos son bastante jóvenes, aunque también hay personas que tienen una mediana edad, ¿no? O sea, hay diversidad, pero la mayoría de ellos son jóvenes. Bueno, el caso es que sí puse esta atención especial porque me brindaron todo el tiempo para poder realizarlo. Es decir, no es que yo iba con mi cuestionario y ya no, no. Ahí sí apliqué lo que era la técnica de observación, de entrevista grupal e entrevista individual, que fue justamente en la noche, ¿no? Porque ellos, la mayoría de ellos suele salir tarde o después de la hora que deben realizarlo. El, una de las grandes dificultades que tenían ellos era con la plataforma, ¿no? Que es esta herramienta tecnológica que a ellos les permite visualizar con el DNI, con la digitalización del DNI, la información sobre la persona que está realizando la consulta, ¿no? Y bueno, ellos también tienen que llevar, mientras que realizan esta consulta, tienen que llevar una estadística de todos los casos que ven, cómo los han resuelto, en cuánto tiempo los han resuelto, entre otras cosas, ¿no? Porque llevan todas unas estadísticas mensuales, trimestrales y anuales para ver cómo se están realizando las atenciones. Y bueno, el principal problema que ellos tenían era esta sobrecarga laboral por la cantidad, mejor dicho, por la poca cantidad de trabajadores que hay, ¿no? Porque al ser un área bastante difícil, porque se trabaja con el público, muchos jóvenes que ingresaban y como cuando se ingresa ahí, el contrato es por 3 meses, digamos, a prueba, muchos ya no accedían a continuar en la siguiente fase, ¿no? Del trabajo que ya era un contrato indeterminado. Así que las áreas solían sufrir de eso, ¿no? De falta de personal, entonces se acumulaba la carga de trabajo. Por ello mismo, también las jornadas eran largas, ya que faltaba personal, había mucha cantidad de usuarios, entonces tenían que quedarse algún tiempo más, ¿no? Por ende, también había muy pocas pausas o descansos que se realizaban en el trabajo, una alta rotación de personal, también poca estabilidad y problemas en los roles, ¿no? Porque si bien ellos se tienen que dedicar a brindarle orientación a las personas, a los usuarios, Sunat había hecho hacía un año atrás unos cambios en cuanto a la mesa de partes virtual, ¿no? Indicaban que, bueno, ya que los chicos estaban con la computadora, ellos podían realizar
con un cronograma de rotación tenían que realizar esta mesa de partes individual y derivar los documentos a las áreas correspondientes, ¿no? Claro, en teoría y en el papel eso se realizaba de manera eh, por rotación y con cronograma, pero en la práctica, debido a la falta de personal, eso se tenía que realizar cuando se podía y quien podía, ¿no? Así que ese cronograma que había no se respetaba. Una de las principales causas de esta sobrecarga laboral eran las condiciones tecnológicas, ¿no? Porque la plataforma muchas veces se colgaba, muchas veces no brindaba la información oportuna y no permitía a veces guardar esta información que brindaba el trabajador sobre la atención que había realizado, ¿no? Entonces tenían que utilizar un Excel para poder realizar su resumen de la atención. El otro es que había una exposición a violencia y maltrato por parte del público, ¿no? Ustedes saben que los usuarios de Sunat también tienen características muy peculiares, ¿no? Muchas veces las personas que asisten ya van con una determinada pues información o preguntas que tienen que realizar y muchas veces ya están bastante alterados o por la misma cantidad de usuarios que hay y por el tiempo de espera también el estado de ánimo de ellos va cambiando, ¿no? Entonces, los trabajadores muchas veces eran expuestos a tratos humillantes, ¿no? Cuando la directiva de SUNAT era que solo se retiraba a un usuario si es que este usuario ejercía violencia verbal o física. Y cuando ellos indican violencia verbal, ellos se refieren a que el trabajador ha sido insultado, ¿no? O ha sido lastimado de manera física. Pero como me indicaban muchos trabajadores, eh, muchos usuarios no llegaban a, a insultarlos ni nada por el estilo, pero sí usaban muchos términos que podían ser humillantes o ofensivos, ¿no? Como por ejemplo esa típica frase de por mí comes o yo pago mis impuestos y tú no trabajas bien, ¿no? ¿Quién crees que eres tú? ¿No? O sea, ese tipo de frases que si bien no tiene una connotación peyorativa o insultante, ¿no? Es decir, no se usan palabras soeces, su impacto sí suele ser de un daño moral muy importante, ¿no? Entonces, había trabajadores que ya estaban acostumbrados y bueno, ya en verdad eh, tenían una actitud de dureza, ¿no? Que en verdad les daba igual si le decían o no, pero muchos de los jóvenes que sí empezaban, digamos que sí se impactaban, ¿no? Por el tipo de comentarios a los que se tenían que estar expuestos, ¿no? Uno tras otro, ¿no? Entonces eran muy pocos los usuarios que venían, digamos, con estas ganas de ser informados, de aprender, ¿no? La mayoría de ellos de los usuarios sentía que la plataforma no servía o se bloqueaba, ¿no? Entonces iban y como el trabajador es representante de la SUNAT, digamos que volcaba toda su ira y su frustración sobre él, ¿no? Luego también el apoyo limitado de los líderes. Si bien la mayoría de los supervisores de estos centros en verdad están muy bien capacitados, el problema es que ante tanta sobrecarga laboral hay una limitación de sus funciones, ¿no? Entonces el líder tiene que, como en el caso que vimos, el líder tenía que priorizar los casos más graves o muy graves y dejar los casos graves o poco graves para después, ¿no? Y bueno, también por la misma sobrecarga de trabajo, la abundancia de los usuarios, el poco tiempo que había, no había esos espacios para realizar la retroalimentación, ¿no? Entonces muchos jóvenes se apoyaban en aquellos trabajadores que ya tenían una mayor experiencia para, digamos, hacer consultas o preguntarles cómo podían afrontar cierto tipo de situaciones, ¿no? Así que digamos que de cierta manera había un apoyo entre ellos. Bien, pero todo esto va a impactar sí o sí al clima laboral, ¿no? El clima laboral viene a ser esta percepción que tienen los trabajadores sobre las condiciones de trabajo, ¿no? Que es muy parecido a la evaluación o a los riesgos psicosociales, pero se va a diferenciar en algo muy particular. La similitud es que ambos, tanto riesgos psicosociales como clima laboral, van a trabajar con las condiciones de trabajo, pero clima laboral se va a abocar a la percepción en términos de motivación y satisfacción, mientras que la evaluación de los riesgos psicosociales está abocada a un
a un enfoque más de salud y riesgo, ¿no? Es decir, cómo las condiciones de trabajo van a generar un riesgo para la salud del trabajador. Esto en clima laboral no se ve. La evaluación en verdad lo que prioriza es el nivel de satisfacción y motivación. Pero el clima laboral también es un factor psicosocial, ¿no? Porque nos va a dar un indicador de el riesgo al que está sometido un trabajador. Por ejemplo, mientras peor sea el clima laboral, lo más probable es que hayan más factores de riesgo psicosociales. Bien, listo. Ahora vamos a ver el tema de las estrategias organizacionales para la prevención. Una vez que se ha realizado la evaluación de factores psicosociales, tengo los resultados, he comprendido cuál es la situación organizacional de mi empresa, sé cuáles son los puntos que debo atacar para evitar un alto riesgo y por ende que esto impacte a mi trabajador, se va a tener que aplicar estrategias y como les indicaba anteriormente, las que se tienen que priorizar son las organizacionales. Bien, aquí tenemos una situación que creo que si ustedes han participado en algún programa de seguridad y salud en el trabajo, se han sentido de esta manera, ¿no? Muchas veces tenemos a un trabajador que ya conocemos cuáles son las condiciones en las que labora, que muchas veces son inadecuadas, o vemos a trabajadores estresados, ansiosos, que quieren retirarse de la empresa o que siempre están amenazando con retirarse de la empresa, ¿no? Y tienen que asistir a talleres o charlas o capacitaciones, ya sea dictado por el médico, por la enfermera, por el ingeniero o por el psicólogo ocupacional, ¿no? Y muchas veces el trabajador no entiende por qué tiene que asistir a esos talleres, ¿no? Donde le hablan sobre el estrés, donde le hablan sobre reducir los accidentes, donde le hablan sobre su salud mental, sobre su salud física, ¿no? Y el trabajador se da cuenta que todas estas capacitaciones que pueden estar muy bien hechas y con la mejor intención, en verdad, no tiene la manera de aplicarlo en el contexto en el que se encuentra, ¿no? Y entonces ahí viene eh, una gran contradicción entre lo que ofrece la empresa, ¿no? Y lo que el trabajador realmente observa de esta empresa. Bien, volviendo al tema de la jerarquía de controles y con respecto a este ejemplo, vamos a recordar que la jerarquía de controles tiene un nivel de efectividad de acuerdo al control que yo vaya a utilizar, ¿no? Si empezamos por las de mayor efectividad, tendremos la de eliminación, ¿no? Es decir, eliminar aquellos agentes o aquellas fuentes de peligro, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y el uso de los CPPs, ¿no? Y les di el ejemplo este de si estoy, ¿no? en una oficina y al lado hay una máquina, ahí está la otra oficina donde hay una máquina que hace mucho ruido, ¿qué es lo que puedo hacer de acuerdo a esa jerarquía de controles, ¿no? Entonces, lo primero es eliminar la máquina o sustituirla o aplicar controles de ingeniería, ¿no? Como colocar aislantes acústicos o aplicar controles administrativos, es decir, desplazar al personal a otra oficina o si no se puede hacer nada más, eh, brindar esta protección con los EPPs, ¿no? Es decir, darle los EPPs correspondientes al trabajador para aminorizar su daño. Pero en este nivel que estamos viendo, el de mayor efectividad será la eliminación y el de menor efectividad el EPP. Así que lo más probable es que si le brindo al trabajador el EPP, no vaya a tener ningún o muy poco efecto sobre su salud. Bien, en ese sentido, ¿ustedes consideran que ante la sobrecarga laboral que puede haber en un área específica y yo aplico un taller de gestión de tiempo, esta capacitación, ¿qué tipo de control sería? ¿Sería un control de eliminación, de sustitución, de ingeniería, un control administrativo o de una figura de PP?
Bien, a ver, Areli nos dice que es un control administrativo. Sí, podría ser de sustitución, nos dice Marolyn. Ya. Bien, en este caso, creo que se los comenté la sesión pasada. Para los riesgos psicosociales, en verdad no existe el control de EPPs, ¿no? Es decir, si tengo sobrecarga o hay un liderazgo ineficiente o no tengo mis funciones bien especificadas, eso no se puede, digamos, no se puede ejercer un control a nivel de EPP, ¿no? Eh, pero en psicología, digamos, reemplazamos todo esto que tiene que ver con EPPs con el tema de talleres, charlas, entre otros, ¿no? Podría ser también actividades recreativas, ¿no? Entonces, eso lo va a reemplazar. Solo en el caso de el riesgo psicosocial, ¿no? En todos los demás riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, se va digamos, a tener en cuenta la misma jerarquía. En este caso, una capacitación en verdad sería un control tipo EPPs, ¿no? Digámoslo así. Y por ello mismo sería un control de menor efectividad, porque si yo tengo un área con sobrecarga laboral y aplico una capacitación de gestión del tiempo, en verdad lo que va a pasar es que mis trabajadores no van a aplicar nada porque no van a poder hacerlo. Y a mí me ha sucedido, ¿no? En trabajos donde he aplicado talleres de gestión del tiempo y los trabajadores te indican, ¿no? O sea, este taller lo único que hace es hacerme perder el tiempo. Porque claro, un trabajador que tiene sobrecarga laboral, mejor dicho, un área con sobrecarga laboral, si tú le aplicas un taller, lo que estás haciendo es quitarle al trabajador este tiempo preciado, o mejor dicho, este tiempo tan limitado que tiene. Entonces, no es, digamos, lo más adecuado, ¿no? Sirve, sí, pero en otras condiciones, no en esas condiciones. Bien, tenemos aquí entonces los riesgos psicosociales, ¿no? Como sabemos, vamos a diferenciar entre factor de riesgo psicosocial, sobrecarga laboral, falta de control sobre la tarea, liderazgo negativo, malas relaciones interpersonales, entre otras. Luego tenemos el riesgo psicosocial como tal, es decir, los hechos, es decir, las consecuencias de este factor de riesgo psicosocial, que es el estrés, el síndrome de burnout, acoso psicológico sexual, y el daño, que en este caso sería el daño hacia el trabajador que también va a sufrir un daño para la empresa, ¿no? Porque un trabajador que tiene un peor estado de ánimo o que su rendimiento va disminuyendo, también eso va a impactar sobre la productividad y el clima laboral de la empresa. Entonces, si tenemos estas condiciones, la condición en la que se debería actuar, ya sea como prevención o como intervención, serían los factores de riesgo psicosociales, ¿no? Si yo trabajo sobre la sobrecarga laboral, sobre la falta de control sobre la tarea, el liderazgo negativo, entonces voy a disminuir la presencia del riesgo psicosocial y esto también va a impactar positivamente a la disminución de los problemas de salud física y mental que pueda tener un trabajador. Bien, esos son los niveles de intervención en riesgos psicosociales, ¿no? Primero tenemos la intervención sobre los efectos del estrés. ¿Y por qué pongo estrés? Porque es el estrés, el riesgo psicosocial, digamos, más presente en la mayoría de las condiciones de trabajo, ¿no? Bien, entonces, si yo intervengo sobre los efectos del estrés, es decir, sobre cómo se siente el trabajador por las situaciones que vive, este no va a tener un mayor impacto. Ejemplos de esa intervención tenemos, ¿no? Los planes de recreación, actividades deportivas, manejo de sintomatología de estrés, alimentación, calidad de sueño, es decir, todo lo que son talleres, capacitaciones y demás que como les vuelvo a recalcar, no es que estén mal, en verdad sí está bien y sí van a funcionar, pero no en las condiciones inadecuadas, sino en otras condiciones. Luego tenemos la intervención sobre los reguladores, ¿no? Es decir, aquí se va a identificar ya trabajos en los que no se pueden hacer modificaciones por la misma naturaleza que tiene el trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les brindé sobre estos gestores de orientación, si nosotros queremos
intervenir sobre la demanda emocional, ¿no? Por la interacción con el usuario. No podemos eliminar al usuario ni podemos sustituirlo, porque es el usuario la fuente de estrés o la fuente o el peligro, digámoslo así, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos trabajos, ¿no? Que ya de por sí son estresantes. Por ejemplo, también los trabajos que tienen los jueces, los fiscales, los bomberos, ¿no? Entonces son trabajos que sí o sí ya tienen una naturaleza de carga estresante. En estos casos, lo que se puede hacer es enseñar al trabajador cómo actuar sobre la presencia de los riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, si tengo a mis gestores de orientación, estoy identificando uno de sus problemas, que es el trato con el cliente, podré yo brindarle ahí sí capacitaciones, ¿no? Del manejo con personas conflictivas, del manejo del perfil de los usuarios que ellos atienden, entre otras. Es decir, le voy a brindar información y estrategias que sí van a poder aplicar y que sí van a poder servir, pero eso también tendría que ir acompañado de otras estrategias organizacionales, ¿no? Por ejemplo, poner ciertos protocolos directivos de cómo los clientes factores de riesgo psicosociales pueden ser intervenidos. Ay, disculpen un momento con mi audio. Listo, ya está ya. A ver. Bien, entonces, como les indicaba, eh, cuando queremos intervenir sobre los estresores, ya estamos identificando que los factores de riesgo psicosociales son una parte fundamental para poder prevenir la presencia de otros riesgos. Y entonces vamos a trabajar sobre la intervención enfocado en las causas, ¿no? Entonces, si yo tengo a trabajadores con sobrecarga laboral, me preguntaré, ¿qué es lo que ocasiona la presencia de la sobrecarga laboral? Y esto me va a dar un sinfín de respuestas que yo voy a poder identificar para poder intervenir sobre ellas. Bien. Otro aspecto importante, y ya vamos acá adentrándonos a las estrategias organizacionales, es la relación que tiene el trabajo con la promoción de la salud mental. Como sabemos, el trabajo es uno de los aspectos más importantes de cada uno de nosotros porque ahí vamos a desarrollar, vamos a desplegar nuestras habilidades, nuestras destrezas, vamos a brindar un servicio y también vamos a sentirnos útiles por aquellos que estamos realizando, ¿no? Entonces, también se van a crear vínculos importantes, formales e informales con los compañeros de trabajo. Formales son aquellos que están dentro del ámbito laboral e informales, aquellos que se van a realizar en términos de amistad, en ocio, en confianza y entre otras que también son muy importantes, ya que como seres humanos, el ámbito social es algo natural en nosotros. Bien, pero el trabajo en la medida de que sea más positivo o esté mejor regulado o esté mejor intervenido, también tendrá un impacto mejor en la salud mental, ¿no? Por ejemplo, el hecho de sentirse valorado en el trabajo es de un impacto importantísimo, ya que la persona no solamente siente o percibe un sentido de utilidad de sí mismo y de lo que hace, sino también esto va a impactar sobre su autoestima y el autoconcepto que tiene. El apoyo social, ¿no? Trabajos en los que uno se va a desarrollar, es importante que perciba este apoyo tanto de los compañeros como de los jefes, tanto en el trabajo como en otras situaciones que podamos presentar. También una adecuada gestión de comunicación y liderazgo es importante. Recordemos que el liderazgo no solamente es planificar bien una actividad, resolver problemas, sino también que hay un vínculo de aprendizaje con el líder, ¿no? Una formación adecuada para el trabajo desempeñado, eso es importantísimo cuando se está ingresando a una empresa, ¿no? Tener la formación adecuada
Y también, digamos que esa es la formación estandarizada, pero también hay otra formación que se da por aquellos compañeros que tienen más experiencia dentro del área, ¿no? Que nos van a enseñar cosas que muchas veces en el papel no indica, ¿no? Porque ellos, digamos, tienen esta experiencia del día a día que van viviendo en el puesto laboral. Disponer de los recursos necesarios para desempeñar el trabajo, ya sean los recursos materiales, herramientas, y cualquier otros que nos vayan a ayudar o que son necesarios e imprescindibles para poder realizar el trabajo. Ocupar un puesto bien diseñado con una carga laboral adecuada. Y esto no significa que no deba existir el estrés en el trabajo. Recordemos que el estrés es una respuesta compleja que tenemos frente a una situación específica, ¿no? Y es gracias al estrés que nosotros vamos desarrollándonos poco a poco. Por ejemplo, ¿no? Hemos sentido mucho estrés cuando dimos nuestro primer examen para postular a la universidad, a un instituto. eh, Hemos sentido mucho estrés cuando hemos tenido que hacer trabajos grupales, individuales, entre otros, o cuando hemos ingresado a nuestro primer trabajo o hemos cambiado de trabajo, ¿no? Entonces, el estrés va a ser, digamos, ese motor que nos va a permitir poder desarrollarnos en las condiciones, digamos, más controladas, ¿no? No es lo mismo que yo sienta estrés porque tenga que presentar algo específico y una vez que lo haga, el estrés va a disminuir, que tenga este estrés siempre alto porque las condiciones nunca cambian. Bien, y también ocupar un puesto bien organizado en términos de horarios y descansos, lo cual también es muy importante, ¿no? Así como la persona brinda su tiempo y hay un gasto mental y físico importante cuando uno hace un trabajo, también es importante que no solo tenga horarios y descansos, sino que se respeten estos horarios y descansos, porque fuera del trabajo cada uno de nosotros tiene una vida personal y familiar que debe atender. Bien, la salud mental y el trabajo son dos áreas muy relacionadas. En verdad, el trabajo es uno de los determinantes de la salud, ¿no? Cuando hablamos de salud, no solamente tenemos que pensar en una persona que tiene ciertas características y que se va a desenvolver en un espacio, ya sea pues el colegio, la familia, el trabajo, entre otros, ¿no? Sino que hay que recordar que la salud es, viene a ser un concepto que está relacionado con otros determinantes importantes, que son los determinantes sociales, ¿no? Entonces, no será igual la salud de una persona que vive en ciertas condiciones socioeconómicas, alta, media, baja, ¿no? Que una persona que tenga una educación o un acceso a la educación, digamos, adecuado, que aquel que no sea adecuado, ¿no? Entonces, desde de dónde provengo, dónde vivo, qué es lo que en estudios, qué es lo que he podido acceder, cómo es la calidad de mi alimentación, cómo es que duermo, en qué trabajo y demás. Todo eso, es decir, todos esos determinantes sociales van a determinar también nuestra salud física y mental. Y en ese aspecto, el trabajo va a aportar mucho para nuestra salud mental. Si está bien gestionado, aportará de manera positiva. Si su gestión no es la más adecuada, aportará de manera negativa, ¿no? El trabajo es como una persona, ¿no? Las personas, todos nosotros, tenemos ciertas características que nos van a guiar a cómo responder ante las situaciones que se nos van a presentar. Todos tenemos una genética específica, experiencias personales de las cuales hemos obtenido algún aprendizaje, incidentes traumáticos, apoyo social y capacidad de gestionar los problemas, ¿no? Todo esto de acuerdo a si es adecuado o no, va a tener efectos sobre nuestra propia salud, ¿no? Esto va a determinar nuestro estado mental, nuestro nivel de ansiedad, nuestro nivel de estrés, presencia de la depresión, agotamiento o enfermedad mental. Lo mismo pasa en un trabajo. Cuando en un trabajo existe mala comunicación, presencia de acoso psicológico, presencia de hostigamiento sexual, horarios de trabajo inflexibles, mala organización del trabajo, carga laboral, entre otros, también va a tener un efecto sobre la propia empresa, pero también sobre el personal, ¿no? Entonces, habrá presencia de baja productividad, mayor índice de ausentismo
Presentismo, ¿no? Que es esta presencia del trabajador que está presente en cuerpo pero ausente en mente, una alta rotación de personal y mala reputación empresarial, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es un paralelismo entre ambos. Bien, pero ¿cómo va a impactar la salud mental en los diferentes actores que tienen un protagonismo en esta situación, ¿no? Primero, que una salud mental no intervenida para los empresarios va a tener muchas características, ¿no? Serán empresas en las que hay mayor ausentismo, mayor presentismo y una pérdida de la productividad. Para los empleados, es decir, para los trabajadores, habrá pérdidas salariales y deterioro de la salud mental, porque recordemos que la salud mental va a impactar sobre todo en nuestros pensamientos y emociones, ¿no? Una persona que esté altamente estresada también atenderá y se concentrará menos, aprenderá menos, estará menos pendiente de aquello que sucede y también tendrá un menor rendimiento, ¿no? Eso se va a traducir en mayores errores, mayores bloqueos, mayores accidentes, ¿no? Que van a perjudicar en su trabajo. También hay un impacto para los profesionales de salud. Si alguno de ustedes se dedica o ha trabajado alguna vez en el área de salud mental, va a poder o sabe, ¿no? Que los problemas de salud mental son difíciles de tratar no tanto por la enfermedad misma o el problema mismo, sino por los tabúes y el estigma y la estigmación que hay en torno a estos tipos de problemas, ¿no? También la falta de concientización. No es lo mismo en un trabajo, digamos, tener un diagnóstico de diabetes que tener un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Entonces las personas ven el problema de salud física y mental muy diferente, ¿no? Un problema de diabetes, digámoslo así, bueno, es una persona que no, que tiene ciertas características y ha desarrollado esa enfermedad, pero una persona con depresión o ansiedad se la ve como a una persona que no tiene un norte o que ha perdido el control de sí mismo y por eso está así, ¿no? Bien. Y luego tenemos también un impacto para la sociedad. Mayores problemas de salud mental también significa un problema de salud pública, ¿no? Recordemos que nuestro frágil sistema de salud pública muchas veces no puede responder a la demanda ni a este tipo de problemas que se presentan. También hay un deterioro familiar porque una persona que presenta problemas de ansiedad, de depresión o de conductas de riesgo también va a significar, digámoslo así, un problema, ¿no? Para la familia, ¿no? Y también problemas para la comunidad. Bien, y cuando hablamos de salud mental en el trabajo, sí o sí tenemos que hablar de los modelos que se aplican para mejorar esta salud mental laboral, ¿no? Tenemos un modelo convencional eh, que por mucho tiempo digámoslo así, ha marcado la tendencia en cuanto a cómo intervenir en el trabajo desde la salud mental, ¿no? En este modelo convencional, el foco de atención principal son las personas, es decir, se tiene este argumento de que las personas son cada persona tiene una dirección de su propia vida y va a depender de sí mismo cómo se siente a nivel físico-mental, ¿no? También ese tiene un enfoque más clínico y yo de recursos humanos, ¿no? En el enfoque clínico, como todos sabemos, el trabajo es más individualizado, ¿no? Porque se ve a la persona como el centro mismo de su salud. También actúa más sobre las consecuencias y no busca tanto cuáles son las causas de este deterioro de la salud mental de la persona y se afinca más en lo que son la búsqueda de síntomas, ¿no? Entonces, si tengo una persona que presenta síntomas de ansiedad, entonces recetaré o daré alguna estrategia para que disminuya esa ansiedad, la cual puede volver después de 2 semanas, 3 meses o 6 meses, ¿no? Entonces, simplemente se van apagando fuegos. Con respecto al modelo de salud laboral, que es el modelo con el cual se suele trabajar dentro de la psicología de la salud ocupacional y también de la medicina laboral, aquí el foco de atención van a ser las condiciones organizacionales. Entonces, si yo tengo a trabajadores estresados, no pensaré que el trabajador se estresa porque no tiene capacidad para trabajar, sino me preguntaré ¿por qué?
qué es lo que le estresa a esta persona, ¿no? O en qué condiciones está trabajando que está provocando el estrés de la misma. Ahora bien, cuando uno realiza una evaluación de factores psicosociales, recordemos la prevalencia del riesgo, que me va a indicar el número o el porcentaje de personas que van a presentar un riesgo alto en una área determinada. Por ejemplo, si en el área X el 70% de las personas presentan un nivel alto de riesgo para sobrecarga laboral, eso ya me está diciendo algo. No es que sea una o dos personas, sino es el 70% del grupo que yo estoy evaluando, ¿no? Entonces ya esa es una percepción compartida de los trabajadores con respecto al nivel de riesgo al hacer su trabajo. Entonces eso ya me dice algo muy importante, ¿no? Me está diciendo que me enfoque más en aquellas causas para poder mejorar las condiciones de los trabajadores. En este modelo también se trabaja bajo el ideal de un entorno de trabajo saludable que va a depender más de las condiciones organizacionales que de la disposición del trabajador. Actúa sobre las causas, busca explicaciones de por qué aparece un fenómeno y también hay una búsqueda de los factores de riesgo laboral, ¿no? Justamente porque busca las causas eh, de los sucesos, van a rebuscar sobre los argumentos de los factores de riesgo psicosociales. Bien, con respecto a la parte normativa, como ustedes saben, la Ley de Salud Mental fue aprobada en el año 2019, pero su decreto supremo, ese es su reglamento, se aprobó en el año 2000, justamente en la época del contexto COVID-19. Bien, en este decreto vamos a encontrar todas estas, en ese reglamento, digo, vamos a encontrar todas estas actividades de salud mental laboral que se deben realizar o que cada empresa debe realizar. Y como vamos a ver, estas actividades de promoción y prevención van a ser muy, pero muy diversas, ¿no? Así que no va a depender solamente del psicólogo, la enfermera o el médico, sino que muchas veces va a tener que participar personal de recursos humanos o de otras áreas, o van a tener que garantizar que todos estos programas se realicen con la autorización y el conocimiento de ellos, ¿no? Dentro del reglamento nos indica que se debe generar la gestión de un plan y programas continuos de cuidado personal, ¿no? Que van a incluir actividades de los siguientes programas, ¿no? Programas que promuevan la nutrición y alimentación saludable, programas de actividad física, actividades socioculturales y deportivas, gimnasia laboral y cuidados ergonómicos, acceso a servicios sociales y de salud, programas de reconocimiento, etc., ¿no? Hasta que llegamos aquí al punto de programas de abordaje del agotamiento profesional que incluya la detección, prevención, atención y monitoreo, ¿no? Aquí nos está hablando de un riesgo psicosocial que sería el síndrome de Burnout. También tenemos con respecto a psicología, ¿no? Eh, Nos dicen acá que se tiene que aplicar las disposiciones de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que es también otro riesgo psicosocial. Y también desarrollar programas que incluyan medidas de identificación, evaluación, atención y protección sobre el estrés laboral, otro riesgo psicosocial, acoso, hostigamiento sexual, malestar, desmotivación, confianza, agotamiento laboral, violencia institucional, entre otros. Bien, entonces el reglamento nos da una serie de actividades que sí o sí las empresas tienen que ir implementando en su plan, ¿no? Bien, y también mucho más abajito nos van a indicar que todas las empresas tienen que realizar esto. Nos dicen acá, las instituciones públicas y privadas que no desarrollen atenciones de salud mental realizan las actividades correspondientes al carácter preventivo señaladas en el numeral 14.1, que es este de acá, ¿sí? Bien, entonces todas las empresas privadas, públicas, Fuerzas Armadas y demás están obligadas a tener un plan de salud mental dentro de su organización y de aplicarlas. En la realidad, ¿se hace? No mucho. Probablemente con todo lo que está sucediendo en estos tiempos y también con la intervención de SUNAFIL con respecto a lo que es reincorporación a los puestos de trabajo, probablemente sí vaya a abundar más ese tipo de programas, ¿no? Muchas empresas sí tienen programas, pero no un plan de salud mental, ¿no? Recuerden que el plan es un conjunto de programas, entonces tienen programas que van realizando y eso se puede anexar a un futuro plan de salud mental.
Bien, pero bueno, la promoción de salud mental va a tener muchos beneficios, tanto para el trabajador como para la empresa y como para la sociedad, ¿no? Vamos a ver entonces los beneficios para el trabajador. Lo primero es que va a impactar sobre la satisfacción personal, ¿no? Entonces, esto va a fomentar la autoestima y la realización personal, va a enriquecer las relaciones interpersonales, mejorando la interacción social positiva, va a minimizar los conflictos interpersonales y va a crecer la motivación y satisfacción laboral, es decir, va a impactar sobre el clima laboral. También va a mejorar la salud física y mental porque se pueden prevenir enfermedades o problemas de salud mental asociadas al estrés laboral. Van a disminuir los accidentes laborales, se va a reducir o prevenir el consumo de sustancias tóxicas o estimulantes. Recordemos que un trabajador que está altamente estresado suele tener conductas de riesgo más altos que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, consumir un exceso de café, bebidas energizantes u otro tipo de sustancias es una forma, digamos, de lidiar, ¿no? Con este estado mental y emocional que tiene. También reduce los niveles de estrés y mejora el clima laboral. Con respecto a los recursos de afrontamiento, promocionar la salud mental va a brindar al trabajador recursos para afrontar situaciones laborales poco favorables, ¿no? En torno a la flexibilidad, organización del trabajo, gestión del tiempo, manejo del estrés. Todo esto, claro, va a ser en torno a capacitaciones, talleres y charlas que aplicados de la mejor manera y en el momento exacto van a tener, digamos, una gran implicancia para los trabajadores. Y bueno, también apoyo a futuras personas trabajadoras, ¿no? Es decir, se van a poder integrar a personas que tienen tienen cierto estigma al momento de buscar un trabajo, ¿no? Que son personas con discapacidad, No, inmigrantes, personas jóvenes, entre otros. porque no piden Por eso. favor, no se olviden de apagar su audio. Listo, gracias. Bien, los beneficios para la empresa con respecto a la promoción de la salud mental van a estar enfocadas en la productividad, ¿no? Porque personas que se encuentran más motivadas también estarán mucho más implicadas en el trabajo. Hay una reducción de los niveles de ausentismo laboral y rotación de personal. Y aquí hay que hacer un hincapié con el tema de la rotación de personal. La rotación de personal no solamente es que las personas se retiran del trabajo o piden un cambio a otra área laboral, que ya de por sí es todo un trámite administrativo, sino también genera un gasto y reprocesos a la misma empresa. Porque si tengo un puesto de trabajo y que este puesto se cambia cada 3 o 6 meses, eso implica que yo tengo que realizar procesos de reclutamiento y selección cada cierto tiempo, y eso es una inversión de dinero y de tiempo. Además, hay que considerar que esta persona nueva tiene que pasar por un proceso de inducción que también es un gasto adicional, ¿no? Entonces, si lo vemos en ese aspecto, la rotación de personal no es lo más beneficioso en términos económicos y de productividad para un empresario. También esto va a beneficiar a que los encargados, los jefes, coordinadores, supervisores tengan mejores estrategias y recursos para realizar su trabajo de una forma más sencilla y eficaz, porque tendrán trabajadores mucho más motivados y satisfechos con aquello que realizan. Bueno, mejora el clima laboral, nos va a favorecer el trabajo en equipo y va a disminuir la conflictividad laboral. Otro beneficio para la empresa también es en términos de seguridad y salud, porque previene y protege a los trabajadores frente a posibles riesgos físicos y mentales que puedan generarse en el ámbito laboral y disminuye la presencia de riesgos psicosociales. Y por último, va a mejorar la imagen y reputación de la empresa. No recordemos que una empresa que tiene mejores condiciones de trabajo también es mucho más atractivo para personas, para el talento, ¿no? Entonces, para personas que quieran trabajar dentro de ellas. Y bueno, ¿cómo va a impactar la promoción de la salud mental en beneficio de la sociedad? Bueno, lo primero es que va a contribuir al bienestar social, ya que se van a poder incluir a más personas que tienen cierto estigma, ¿no? Para trabajar en las empresas, ¿no? Dando oportunidad también para que estas personas puedan llevar una vida autónoma, desvinculándose de prestaciones sociales. Como ustedes saben,
que la ley en el trabajo también indica un apartado, no recuerdo si fue hace 8 o 5 años que se aprobó esta ley de tener un porcentaje de, creo que era del 3 al 5% de trabajadores que tengan algún tipo de discapacidad, ¿no? Era una manera de incluirlos dentro de las empresas. ¿Esto es positivo? Sí, sí es positivo. Pero en la realidad se da, muchas veces no se da, porque hay que recordar que las personas que tienen discapacidad, en la mayoría de los casos, no tienen un acceso a una educación justamente por su condición de discapacidad, ¿no? Ya sea una discapacidad física o una discapacidad mental, ¿no? Entonces, yo he visto en muchas empresas privadas y también en algunas públicas que este porcentaje de, ¿no? de el mínimo que tienen que cumplir de tener a trabajadores con discapacidad por un tema de inclusión, ellos no lo completan porque muchas veces estas personas no tienen un grado de instrucción en la que puedan acceder a puestos diseñados justamente para su condición física y mental, ¿no? En SUNAT, por ejemplo, hay un área de despacho para hacer post en las que se encuentran las personas que tienen cierta discapacidad, no, cierto, no, que tienen una discapacidad mental, ¿no? Eh, pero bueno, muchos de ellos, por ejemplo, no, por la misma discapacidad que tienen, no han podido acceder porque no tienen esa oportunidad, porque muchas veces el Estado no brinda esa oportunidad a las personas discapacitadas de acceder a una educación. A una educación adecuada. Entonces ellos hacen trabajos simples como el hecho de, ¿no? de despachar, ir al almacén, y han aprendido ahí también en SUNAT porque se les ha capacitado a cómo codificar, a cómo realizar las guías y demás, ¿no? Entonces, de cierta manera, esto ayuda a que las personas se integren, se sientan útiles, ¿no? Y sientan que puedan ser personas autónomas en su vida diaria. Bien, también tenemos la cuestión de la salud pública. Muchas de las políticas que se desarrollan en las empresas son importantes para la salud pública en relación a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Y la promoción de hábitos saludables. Empresas socialmente responsables, ¿no? Recordemos que cuando las empresas trabajan sobre la salud física y mental de sus trabajadores, eso también va a impactar sobre una mejor calidad de vida y mejorar la salud mental del conjunto de la sociedad, ¿no? Que es lo que en verdad se quiere como fin último. Bien, cuando hablamos de un plan de promoción y prevención de salud mental, tenemos que hacer una gran diferencia entre qué es promoción y qué es prevención. La promoción viene a ser el mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? Aplicar estrategias de bienestar psicológico, brindar estrategias para que la persona pueda reforzar su capacidad emocional y también brindar estrategias para hábitos de vida saludable. Mientras que la prevención está más enfocada a la disminución de la frecuencia de problemas de salud mental en el trabajo, con respecto a la identificación precoz y tratamiento oportuno de los trastornos mentales y también el tema de la rehabilitación y retorno al trabajo. Bien, aquí les voy a presentar un esquema muy sencillo, ¿no? De cómo se elabora un plan de salud mental. Lo primero que tenemos que empezar es con un diagnóstico de la situación. Es decir, si yo quiero crear o diseñar e implementar un plan de salud mental, primero me tengo que preguntar qué es lo que yo tengo en la empresa en la que voy a abordar, ¿no? Y aquí vamos a hacer una detección de necesidades. Lo primero es eh, rebuscar, o mejor dicho, analizar los resultados de las evaluaciones de los factores psicosociales en el trabajo. Estos resultados nos va a dar una información muy importante de cuáles son los principales riesgos a los que se exponen los trabajadores en la empresa. Luego, realizar observaciones y registros del Servicio de Salud Ocupacional y Recursos Humanos, ¿no? Y aquí tiene mucha importancia el tema de los exámenes médico-ocupacionales. Es decir, ¿qué se hace con esa información, ¿no? El tema de la vigilancia médica ocupacional y el tema de la vigilancia psicológica ocupacional. Información procedente de áreas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, áreas donde hay mayor rotación de personal, áreas donde hay mayor ausentismo, entre otros. E información procedente de programas en salud mental laboral anteriores. En casos, la empresa hubiera hecho algún tipo de programa vinculado a lo que es salud mental laboral o un plan de salud mental. Todas estas
Toda esta información me va a permitir a mí brindar un informe de necesidades, ¿no? Entonces voy a describir cuál es la situación actual de la empresa en términos de salud mental. Voy a describir también qué es lo que se desea lograr y se va a poder realizar la identificación de cambios necesarios. También existe un listado de posibles señales de alarma que uno puede considerar a simple vista o simplemente teniendo información a la mano, ¿no? Estas posibles señales pueden darse a nivel organizacional e individual. Por ejemplo, identificar áreas donde los trabajos no se finalicen o hay una pérdida de productividad, áreas donde hay un incremento de errores o disminución de la calidad, áreas donde hay mayor quejas en atención a los clientes, incremento por bajas por enfermedad y o consumo de psicofármacos, accidentes de trabajo vinculados al estrés, ¿no? Esos accidentes por descuido, ¿no? O porque la persona no se dio cuenta, deterioro del trabajo en equipo y entre departamentos y servicios, ¿no? Y eso es muy, muy sencillo de ver, ¿no? A veces solo basta con sentarse un momento y ver la interacción de las personas para darse cuenta, ¿no? Qué áreas son las, digamos, las que tienen mayor conflicto. Baja motivación o frustración de expectativas en los equipos de trabajo, presencia de riesgos psicosociales en la organización, actitudes de inquietud o rechazo ante trabajadores con posibles problemas de salud mental entre el equipo de trabajo, es decir, estamos hablando de discriminación y estigmatización, disculpen, y la ausencia de formación en salud, ¿no? Y a nivel individual, tenemos estas señales de alarma, ¿no? Cambios en la conducta habitual del trabajador, incremento de problemas interpersonales con los compañeros, hiperreactividad y baja tolerancia a situaciones de incertidumbre, cambios de estado de ánimo, entre otros. Para el diseño y planificación de este plan, se tienen que seguir ciertos pasos específicos, ¿no? Lo primero es establecer prioridades, ¿no? Una vez que ya tengo mi informe de necesidades, estableceré cuáles de esas necesidades son las más prioritarias y voy a definir los objetivos específicos. Luego se tiene que determinar el alcance y la población diana. Si yo tengo una empresa de 50 trabajadores, será mucho más fácil que yo pueda aplicar un plan de salud mental porque son pocos, pero si es una empresa de 5.000, de 2.000, de 10.000 trabajadores, esto va a implicar que o tengo que deba tener un grupo grande para hacer la aplicación simultánea a todo el personal o elegir una población de muestra para poder aplicar el plan y luego ya ir masificando este plan. Identificar las estrategias y acciones necesarias para obtener los objetivos establecidos, que ya vamos a ver. Establecer indicadores, ¿no? Que también nos va a permitir llevar un progreso cuantitativo de las acciones y establecer un cronograma y responsables del plan. Bien, hay principios básicos también para poder diseñar este plan, ¿no? Lo primero es la implicación y compromiso de la alta dirección y la participación de los trabajadores. Y eso es muy importante porque muchas veces los jefes o los que dirigen una empresa o una entidad solo quieren aplicar el plan para poder cumplir con la ley, ¿no? Entonces tienes a planes muy bien hechos, ¿no? Que se ha pagado a consultoras, a profesionales para poder realizarlo, pero nadie sabe cómo aplicarlos, ni quién lo va a aplicar, ni en qué momento y cuáles van a ser los resultados, ni por qué se está haciendo, ¿no? Y también muchas veces se realizan estos planes, pero no se le indica a los trabajadores. Entonces hay trabajadores que participan en capacitaciones, que participan en talleres y no tienen ni idea de por qué lo hacen. También se deben priorizar las causas más que los efectos. Un plan de salud mental no solo tiene que ser un conjunto de talleres, capacitaciones y charlas, sino que tiene que ir mucho más allá, tiene que ir a lo importante. Si hay una presencia de sobrecarga laboral, hay una presencia de insatisfacción del trabajador por las condiciones de trabajo, entonces la idea es actuar sobre ellas, no brindarle simplemente talleres al trabajador. Se deben aplicar medidas organizacionales e individuales, pero siempre priorizando las organizacionales. Las acciones de promoción y prevención en salud mental se van a complementar. Yo puedo promocionar por un lado y también prevenir todo lo que tenga que ver con los problemas de salud mental y eso se van a complementar, ¿no? Definir
Claramente las acciones a llevar a cabo, los recursos responsables. Esto que parece tan sencillo, muchas veces se pierde tiempo porque no se sabe quién va a hacer qué o quién va a supervisar qué y en cuánto tiempo se va a realizar. Y bueno, definir indicadores precisos de resultados que permitan valorar el impacto del plan. Yo puedo tener una serie de actividades que voy a hacer en mi plan, pero al momento de ver los resultados o ver el cumplimiento de los mismos, no sé, no he aplicado los indicadores correctos o no los he tenido en estima. Bien, entonces, para planificar las estrategias y acciones del plan hay que hacernos tres preguntas básicas. Primero, ¿qué hacer? Es decir, establecer acciones en función a su objetivo. Podemos hacer acciones o implementar acciones orientadas a los empleados que ya sufren trastornos mentales, acciones orientadas al manejo de estrés y otros riesgos psicosociales, acciones de promoción de estilos de vida saludables o acciones desde la gestión de las condiciones organizacionales. ¿Cómo se va a hacer? Hay que definir la estrategia y la metodología a seguir, los plazos de tiempo, los recursos humanos, los recursos técnicos y materiales y los recursos económicos. ¿Y cuándo hacerlo, no? Acá hay que definir el cronograma, un cronograma que incluya desde la fase de la preparación, porque ese es todo un tema, ¿no? Preparar un plan, cómo se va a difundir, cuándo se van a ejecutar las acciones y cómo se van a evaluar los resultados. Bien, también entonces hay que, para poder evaluar los resultados durante y después del plan, hay que hacer una selección de los indicadores. Y para eso tenemos dos tipos de indicadores. Los indicadores de acción, que como su nombre lo dice, me van a permitir registrar las actividades a desarrollar y van a incluir cómo se llevan a cabo y su seguimiento. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos indicadores como la fecha de ejecución de la acción, número de participantes, número de acciones realizadas, número de encuestas distribuidas, encuestas completados, registros y control de los planes de intervención, ¿no? Entonces, aquí todo lo que tenga que ver con encuestas, todo lo que tenga que ver con indicadores de cobertura, de cumplimiento, de fechas, de número de participantes y demás, lo vamos a considerar. Luego tenemos los indicadores de resultado, que como su propio nombre lo dice, van a evaluar la efectividad y el grado de consecución de los objetivos a corto plazo. ¿Y por qué a corto plazo? Porque cuando realizamos un plan de salud mental, para poder definir este impacto a largo plazo es de un trabajo mayor porque tiene que haber una continuidad de las actividades. No es que yo realice dos talleres y voy a esperar que haya un gran cambio en las áreas donde he aplicado estos talleres. ¿Sí? Aquí vamos a tener los indicadores de evaluación del resultado, que son cuestionarios de conocimientos adquiridos, ¿no? Por ejemplo, terminamos talleres, charlas y demás, y se aplican esos cuestionarios, ¿no? Cambios en los hábitos de consumo, cambios en las conductas saludables, entre otros. También se puede evaluar con la disminución de aspectos como la conflictividad laboral, el ausentismo, la incapacidad laboral asociada a problemas de salud mental, entre otros, y también con el incremento de aspectos tales como la participación en actividades deportivas, alimentación saludable, programas de control de estrés, entre otros. Aquí hay algunos ejemplos de qué temas se deben incluir en un plan, ¿no? Ustedes pueden verlos. Tenemos lo que es la promoción de hábitos saludables en el trabajo y en la vida extralaboral, información sobre efectos del consumo del alcohol y otras sustancias adictivas, ¿no? Que eso tiene que ver con el protocolo de prevención del consumo de alcohol y tabaco, ¿no? El equilibrio de la vida laboral y extralaboral, liderazgo positivo y manejo saludable de equipos, la evaluación e intervención sobre la satisfacción laboral, identificación temprana de los posibles problemas emocionales o de salud mental, el manejo de estos, ¿no? Dirigido a los trabajadores, a los mandos medios y planes de carácter organizacional. También tener protocolos de retorno al trabajo tras descansos prolongados, contratación y apoyo de trabajadores con trastorno mental, promoción de la diversidad en la organización, manejo y control del estrés, entre otros. Bien, ¿cuáles son los principios generales para promover la salud mental en el trabajo? Bien, tenemos aquí ciertos principios que sí o sí una empresa debe cumplir para poder tener un plan de salud mental, ¿no? Lo primero es brindar la libertad al trabajador de organizar el propio trabajo, su orden, su ritmo y la forma de hacer las tareas, porque esto va a estimular a que el trabajador tenga una mayor participación en la toma de decisiones de su trabajo. Esto no significa que el trabajador va a hacer su trabajo como él desee, sino que
siguiendo o atendiendo los procedimientos que ya están establecidos en una empresa, él pueda tener un mayor control sobre eso, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que hacer un informe, puedo hacerlo quizá a mi ritmo, pero dentro del tiempo puedo elegir yo la metodología para poder redactar un informe, para poder buscar los datos, entre otros. El trabajo en equipo, ¿no? Para poder evitar la competitividad, el liderazgo democrático, entrenar a los mandos en el liderazgo que respeten a las personas de su cargo, fomenten el apoyo, generen confianza y ofrezcan reconocimiento o retroalimentación, lo que es algo tan importante. Muchas veces asociamos el reconocimiento solamente a un tema monetario, pero el hecho de que el líder o tu jefe pueda identificar cuáles son tus cualidades y sacar el mejor provecho de esas cualidades y entrenarte es uno de, quizá de los reconocimientos más valiosos que uno tiene, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tú puedes aprender? Bueno, clarificar las funciones y y responsabilidades de cada trabajador y en la cual no deben ser inequívocas, ¿no? Ya que este es un tema muy importante porque la claridad de las responsabilidades y funciones muchas veces dista tanto de lo que está escrito en papel de aquello que se hace en la práctica, ¿no? Yo tengo un manual de funciones muy definidos, pero en la práctica hago cualquier cosa o estoy a disposición de mi jefe, ¿no? Entonces, no tener esta claridad de las funciones y responsabilidades en la práctica va a generar en el trabajador frustración y estrés, ¿no? Y ese es uno de los problemas más recurrentes que yo suelo ver en muchas empresas, ¿no? Lo otro es dar sentido al trabajo, ¿no? Organizarlo de modo que se eviten puestos donde no es necesario pensar o tareas monótonas y repetitivas, ¿no? Aquellos trabajos en los que solo tengo que hacer clic o tengo que hacer tareas muy básicas y yo tengo capacidades que pueden ser mayor aprovechadas o ¿cómo se llama? O desplegadas, eso va a generar también una subcarga de trabajo y estrés en la persona. Transparencia, ¿no? Hacer de ella una política de la organización en los sistemas de información y comunicación y en los programas de promoción y procesos de toma de decisiones. Eso es muy importante, ¿no? Cada paso que dé la empresa, cada logro que tenga o cada programa que quiera implementar, es necesario que siempre se comunique de manera transparente al trabajador. Si va a participar de la evaluación de factores psicosociales, que se le avise al trabajador, se le dé una capacitación de sensibilización para que él sepa por qué se está realizando esto, ¿no? Y no simplemente llamarlo y que cumpla con llenar un cuestionario. Tener una autonomía temporal, ¿no? Facilitar la flexibilidad de horarios y el teletrabajo o con horarios variables. Bueno, en este caso, después de la pandemia, ¿no? Todos ya sabemos que se puede realizar el trabajo de una manera diferente al presencial, ¿no? Con teletrabajo mixto, entre otros. Es decir, son tipos de trabajo que nos pueden dar cierta flexibilidad. La estabilidad, apostar por políticas de estabilidad en el empleo, reducir la imprevisibilidad y la incertidumbre a tiempo. Bueno, en esto de la estabilidad sí va a depender mucho, en verdad, de las condiciones sociales, políticas y de mercado que se presenten, ¿no? Pero en la medida de lo posible, la idea es darle cierta estabilidad al trabajador, ¿no? Hay personas que trabajan con contratos de un mes, es decir, cada mes tienen que renovar su contrato. Imagínense el nivel de estrés que tiene esa persona solamente con el tema contractual, ¿no? Bueno, recursos, proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios para realizar el trabajo en buenas condiciones. Ejercicio físico, ofrecer facilidades para que la persona lo practique, mejor si es en grupo. Y la formación práctica, ¿no? Ofrecer a las personas formación que permita gestionar su propio estrés, como técnicas de relajación, estrategias de afrontamiento, entre otros. Como ustedes se dan cuenta, entonces, en los principios generales para promover la salud mental en el trabajo, los que se encuentran primero no están relacionados a talleres ni a capacitaciones, sino están relacionados a mejoras y cambios en las condiciones laborales. Solo al final ustedes pueden ver, ¿no? El tema ya de lo que es el trabajo individual con el trabajo, bueno, con la persona, con el colaborador, ¿no? Así que lo primero que siempre hay que priorizar son las mejores en aquellas condiciones de trabajo porque va a tener un mejor impacto en una mayor cantidad de trabajadores.
Bien, ¿y cuáles son los beneficios de contar con un plan de salud mental? Bueno, lo primero es que las personas van a mejorar su bienestar físico y emocional, no va a reducir el ausentismo laboral y la rotación de personal, se va a eliminar los costes derivados de los problemas de salud y bajo rendimiento, la persona va a poder disfrutar de un entorno saludable y seguro, mejora el clima laboral, aumenta la capacidad de atención y concentración de los trabajadores y disminuyen los errores y accidentes y hace más atractiva a la organización, ¿no? Entonces, tener un plan de salud mental y aplicarlo bien, en verdad va a tener muchos beneficios que probablemente no se van a ver al día siguiente ni a corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo, ¿no? Y justamente esa es una de las grandes desventajas, digámoslo así, del tema de los riesgos psicosociales, ¿no? Y del plan de salud mental, que la gente quiere inmediatez, ¿no? Los empresarios quieren resultados rápidos, ¿no? Cuando en verdad todo esto tiene una implicancia y un tiempo para que pueda madurar, ¿no? Incluso las mismas mejoras en las condiciones laborales también, o sea, deben tener una gran implicancia de los directivos o de los dueños de una empresa, ¿no? Así que ellos también tienen un gran trabajo que hacer ahí. Bien, ¿y cuáles son las acciones que ayudan a crear un mejor clima laboral? Bueno, evitar ambientes negativos a través del diálogo y la comunicación y también la identificación, ¿no? Muchas veces en una empresa todos sabemos en qué áreas hay un peor ambiente laboral, ¿no? Pero muchas veces nadie dice nada o normalizamos esta situación, ¿no? Organizar los procesos de trabajo de una manera equitativa, dar al trabajador mayor control sobre su propio trabajo, buscar el equilibrio entre el esfuerzo y la retribución, poner en práctica una comunicación basada en la transparencia, sinceridad y confianza, preocuparse de que las personas conozcan sus funciones y su lugar y el lugar que ocupan en la organización, proporcionar buenos recursos para el trabajo y promover la capacitación profesional a través de acciones formativas, ¿no? Bien, y finalmente vamos a ver cómo se intervienen los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Y justamente con todo lo que les he dicho hace unos minutos atrás, eh, los talleres que muchas empresas implementan para poder mejorar las condiciones de trabajo y reducir el nivel de estrés, muchas veces se hace con la mejor intención, ¿no? Pero no se hace visualizando el problema real, ¿no? Entonces, depositar toda, toda la confianza, digámoslo así, de mejorar la salud del trabajador en un solo taller o en 2 o 10 talleres de control del estrés, no va a mejorar para nada la condición del trabajador, ¿no? Yo puedo aplicar un taller de visión de éxito profesional, de liderazgo, de risoterapia, del coaching que es tan, pero tan extendido, yo sinceramente no entiendo por qué, ¿no? Puedo aplicar masajes antiestrés, actividades recreativas y demás, pero no me estoy enfocando en mejorar la excesiva carga laboral, no estoy mejorando la poca autonomía que tiene mi trabajador, no mejoro la alta demanda emocional que le genera su puesto laboral, no mejoro las jornadas laborales que son amplias y extensas, ¿no? No me pregunto por qué hay tanta rotación de personal en un área o por qué las herramientas tecnológicas no funcionan y sin embargo no hago nada. Entonces, si todas estas situaciones no son resueltas o uno no se pregunta por qué existen y si existen, cómo se tienen que intervenir, todo lo demás, todo el gasto que se va a realizar en talleres, en masajes, en capacitaciones, en traer a los mejores exponentes de un tema psicológico u otro, no va a dar ningún resultado. Va a ser simplemente una inversión inútil que no va a llegar a ningún lado, ¿no? Y lo peor de todo es que vamos a tener a trabajadores igualmente estresados, pero que ya saben algo sobre técnicas de control del estrés, ¿no? Y así que no va a haber un mayor impacto positivo sobre ellos. Bien, aquí les traigo un ejemplo de cómo se hace una intervención de la sobrecarga laboral. Cuando pensamos en la sobrecarga laboral, estamos hablando sobre la cantidad o el volumen de trabajo que tiene una persona y el tiempo disponible para realizarlo. Si hay sobrecarga laboral, quiere decir que el tiempo que tiene
no está en función a la carga que tiene que está asumiendo, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer aquí es identificar cuáles son los puestos que tienen mayor carga laboral, ya sea cuantitativa o mental, ¿no? Definir estándares de tiempos factibles, mejorar los procedimientos de trabajo, disminuir equitativamente las tareas, facilitar el acceso a la información mediante herramientas tecnológicas y entrenar para la gestión de la carga de trabajo, ¿no? Como última medida. Entonces, la sobrecarga de trabajo puede estar causada por muchos aspectos, por una planificación deficiente, una distribución poco equitativa, falta de personal, entre otras, ¿no? Si falta personal, entonces lo que tengo que hacer, obviamente, es colocar más personal. Si las actividades no están bien planificadas, habrá que revisar estas actividades, ¿no? Y poder conducirlas mejor. Si hay una distribución poco equitativa, entonces me preguntaré por qué, ¿no? Quizá hay trabajadores que tengan mejores habilidades que otras, entonces puedo entrenar a estos otros trabajadores que no tienen esas habilidades, ¿no? Para que puedan llevar bien la carga, ¿no? Entonces es así como se interviene, no con capacitaciones en gestión de tiempo, ni capacitaciones en metodología 5S, ni control del estrés. Si yo he aplicado todo esto y he visto una mejora en mis trabajadores, ahí sí puedo aplicar una capacitación en gestión del tiempo, porque probablemente sí haya personas que tengan problemas para gestionar su tiempo, ¿no? Bien, eso es otro ejemplo de intervención del área de conflicto trabajo-familia, ¿no? Que es este desbalance que percibe el trabajador de las exigencias laborales y las exigencias familiares, es decir, debido a la carga de trabajo el trabajador no puede hacerse cargo de su vida personal o familiar. Aquí lo primero que se tiene que hacer no es capacitaciones en manejo de problemas familiares ni estilos de crianza, que yo lo he visto muy recurrentemente en las empresas, ¿no? Cuando hablan de temas familiares y laborales, siempre hay alguien que está capacitando en cómo sobrellevar las exigencias personales, cuando eso no tiene nada que ver. En verdad, el conflicto trabajo-familia tiene que centrarse desde la empresa en la sobrecarga laboral. Si este trabajador no tiene tiempo para su familia por un tema laboral, entonces hay una causa de sobrecarga de trabajo, ¿no? Entonces tendré yo que intervenir primero la sobrecarga de trabajo y luego ya se pueden adoptar otras prácticas con respecto a la flexibilidad del tiempo. Por ejemplo, eh, colocar horarios escalonados, horarios variables, flexibilidad para la elección del periodo de vacaciones, entre otros, ¿no? Yo alguna vez he estado en alguna empresa en la que había justamente estos horarios escalonados, ¿no? Si bien la empresa no lo hizo por un tema de conflicto de trabajo-familia, sí lo realizaban por un tema de carga laboral, porque se habían dado cuenta que en ciertos horarios había más aglomeración de pacientes, ¿no? Entonces, lo que se hacía era, ¿no? Que había personal que ingresaba a las 7 de la mañana y otros que ingresaban a partir de las 10 de la mañana, ¿no? Y eso permitía, de cierta manera, manejar mejor la carga de trabajo. También se puede aplicar controles de la jornada laboral de los colaboradores, ¿no? Es decir, generar políticas de respeto hacia el horario de trabajo o estas políticas de desconexión digital. Como ustedes saben, hay una normativa de desconexión digital que está dentro de la ley del teletrabajo, ¿no? En la que el trabajador tiene el derecho de desconectarse digitalmente y esto tiene que ser respetado por el empleador. Eso en teoría existe, pero en la práctica eso no existe, ¿no? Muchas personas que realizan teletrabajo muchas veces trabajan el doble de aquellas que se encuentran en trabajo presencial, porque no hay o no se permite desde la empresa esta desconexión o a veces, muchas veces esta desconexión no se lo permite el propio trabajador, ¿no? Justamente por la presión y el hostigamiento que hay, ¿no? Porque se le hostiga desde el WhatsApp, desde los correos, no desde las llamadas, ¿no? Entonces el trabajador se siente comprometido, digámoslo así, de tener que seguir avanzando. Otro aspecto interesante es que estas políticas de respeto hacia la desconexión digital tienen que seguir un orden lógico, ¿no? Yo estuve en una entidad donde, recuerdo que cuando salió esta normativa del teletrabajo, implementaron desde clima organizacional las políticas de desconexión digital, ¿no? La política estuvo muy bien hecha, ¿no? Ellos hicieron también una plataforma, ¿no? Que tenía injerencia sobre los correos de los trabajadores y cuando
te faltaban 20 minutos para salir del trabajo, esa plataforma que tenía una mascotita, ¿no? Te iba indicando en la pantalla que tenías que retirarte o que ya se estaba acabando tu tiempo para que te vayas, ¿no? Entonces, esto estuvo hecho con buena intención, sí, funcionó, no funcionó. ¿Por qué? Porque las personas tenían mucha sobrecarga laboral. Entonces, tú no puedes aplicar una plataforma de desconexión digital si es que primero no actúas sobre la sobrecarga laboral, ¿no? Porque lo que hacían muchos trabajadores era desinstalar esta plataforma, ¿no? Porque tenían trabajo que hacer, ¿no? Entonces era un área congestionada y no se había trabajado sobre eso, pero ya se había aplicado, digamos, el protocolo de desconexión digital. Entonces todas estas medidas deben tener un curso lógico, ¿no? Si yo quiero aplicar la desconexión digital, primero tendré que trabajar sobre la sobrecarga laboral. Bien, y finalmente vamos a hablar sobre la promoción individual de la salud mental. Disculpen. Así como la priorización del plan de salud mental se tiene que realizar a nivel organizacional también, una vez que se mejoren las condiciones de trabajo, se puede promocionar a nivel individual. Bueno, y lo primero es incentivar a los trabajadores a que puedan hablar sobre aquello que les resulta más difícil, es decir, hablar sobre sus sentimientos o sobre sus emociones, ¿no? Muchas veces eso se puede realizar entre compañeros, sobre todo con compañeros de más confianza, pero también eso se puede formalizar teniendo un espacio psicológico, ¿no? Hay empresas que suelen tener esos programas de apoyo psicológico al empleado, ¿no? Y que, bueno, de cierta manera resultan atractivo, ¿no? Para las personas que muchas veces no pueden costear, pues, una terapia, ¿no? Así que puede servir. También se deben generar redes de apoyo social, ya que recordemos que gran parte de nuestro tiempo lo pasamos con los compañeros, así que crear buenas relaciones con ciertos compañeros también nos va a dar nos va a hacer crear vínculos cercanos con estas personas, ¿no? Así que se pueden aprovechar los tiempos en el trabajo, pero también aquellos espacios más informales, ¿no? Como por ejemplo, mientras descansamos, podemos conversar o tener almuerzos extralaborales, entre otros. También tener una política de tolerancia cero con respecto a un ambiente laboral negativo, ¿no? Es decir, no no, no pasar por alto aquellas situaciones de acoso, aquellas situaciones de abuso de poder o de estrés laboral, ¿no? Muchas veces cuando estamos en una empresa, todos ya identificamos qué empresa, mejor dicho, qué área es la que es más estresante, ¿no? Y muchas veces decimos, no, yo no quiero trabajar ahí, ¿no? Entonces, también conocemos al compañero, digámoslo así, que molesta o que acosa de cierta manera a las personas, ¿no? Y como que, bueno, tratamos de simplemente borrarlo del espacio, pero esas cosas no se pueden o no se deben normalizar, ¿no? Sino que tiene que haber una política y protocolos definidos de cómo poder actuar cuando hay ese tipo de situaciones. También promover la salud física y el bienestar. Esto es uno de los apartados más interesantes que tiene el programa de salud mental. Ese es uno de los trabajos también que más he visto en términos de medicina preventiva, pero muchas veces me doy cuenta que no está realizado de la mejor manera, ¿no? Porque la mayoría de los programas de mejora de hábitos saludables están más enfocados en que las personas pierdan peso, pero no tanto en que las personas mejoren sus hábitos, ¿no? Por ejemplo, cuando se refuerza este tema de que la persona tiene que bajar de peso, o este es un imperativo, uno puede bajar de peso de mil maneras, desde no comer hasta comer muy poco o simplemente hacer una actividad física muy intensa. Y esas son conductas que más adelante nos van a llevar a ciertos trastornos que no son nada saludables, ¿no? Entonces, desde los profesionales de salud, yo creo que podemos hacer un mejor trabajo, no tanto enfocándonos en tener un peso ideal, sino enfocándonos en mejorar los hábitos saludables que van a ser mantenidos durante mayor tiempo, ¿no? Y también generan una concientización de la persona sobre aquellos hábitos que tienen, ¿no? Entonces, cambiar la alimentación,
mejorar la actividad física o tener mejores espacios para descansar o ser consciente de que se debe descansar muchas más horas o tener una mejor calidad de descanso, son informaciones valiosas para las personas. Y así como las empresas lo brindan, porque hay profesionales que sí lo hacen de la manera más adecuada, es responsabilidad también del trabajador tener que aplicarlo. Bien, listo. Y con esto entonces damos por finalizado el módulo. Sí, recuerden que un ambiente de trabajo sin riesgo psicosocial va a depender más de las acciones que la entidad tome sobre la organización para poder brindar un entorno saludable para el bienestar de los trabajadores. Listo. Bien, entonces con esto vamos a dar por concluida la clase del día de hoy. Me parece entonces que las personas que todavía faltan enviar el trabajo individual lo pueden realizar hasta el día de mañana y también mañana en la plataforma de la institución tendrán ustedes el examen que tienen que resolver de este módulo. Sí, creo que son solo 12 o 13 preguntas, así que son bastante sencillas para que ustedes puedan realizar. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta?